El sentido de la vida. ¿Qué es el hombre? Resulta prácticamente absurdo tratar de responder esta pregunta cuando no conocemos ni su causa ni su fin, ni del hombre, ni de la vida misma. Pero igualmente estúpido es tratar de encontrar un sentido a su vida sin antes responder esta cuestión. Parece, sin embargo, que la postura más sensata sobre este tema nos conduce a un planteamiento existencialista. Y es innegable que la taxonomía, fuera de agruparlo y etiquetarlo, tampoco ofrece una respuesta. El hombre observa al mundo de la misma forma en que se observa a sí mismo, pero ante el misterio de su propia naturaleza, al verse distinto entre lo que mira, se embrolla. Entiende que una parte de él no pertenece al mundo que percibe en sus sentidos. La unión sustancial de dos universos en una sola naturaleza le confunde, lo psíquico y lo corpóreo le escinde. No puede ser concebido aislado del mundo que habita, pero tampoco puede habitar un mundo al que siente que no pertenece. Se encuentra separado, partido, constituido por dos esencias distintas. Una parte de él está en el cosmos de su pensamiento, lo secuencial, y la otra en el mundo físico, lo combinacional. Aparecen ambos universos, al ser observados, como sistemas lógicos. El hombre existe atrapado entre lo secuencial y lo combinacional, entre vida y materia, entre imaginación y realidad, entre alma y cuerpo, entre lo simbólico y lo fáctico, entre la utopía que crea de sí mismo y el statu quo del universo. El mundo que habita y le da identidad ya no es un mundo creador, como él, que, además de renovarse, se recrea a sí mismo. Carece de autoobservación, de autoconcepto, libertad, elección y voluntad, ya no encuentra sentido ahí, pues no puede representar todo lo que piensa y crea en su consciencia en ese mundo que, por mucho, supera. Entonces, se ve obligado a buscar su esencia en otra parte, se vuelve necesario crear un espacio que pueda albergar su naturaleza híbrida. Pero, aún así, tampoco será capaz de habitar el mundo idílico de su concepción, a menos que solo sea habitado por esa parte de él que se le asemeja al mundo de su imaginación, su alma y sus pensamientos. De cualquier modo, no podrá pertenecer totalmente a un mundo mientras piensa otro. En medio de una paradoja, el hombre inicia un viaje en busca de un hogar, en busca del significado y sentido de su vida, en busca de una esencia que refleje y se relacione directamente con su propio ser. Pero sin un hogar al cual pertenecer, extraviado en el universo físico, sin lugar a duda tampoco encontrará su identidad. Luego, es imposible encontrar el sentido a lo que no tiene forma, pues no existe significado ni valor en la substancia esencial, no hay transformación, no hay anhelos, no hay creencias, no hay emociones, ni conductas, ni grilletes. Solo queda la substancia pura e inerte, la esencia singular, sin causa, forma, o fin. Hasta que lo amenaza la muerte. Él sabe que necesita la vida para realizar su travesía y encontrar lo que busca, así, la búsqueda del significado de su vida se convierte en el significado de su vida. El grillete fundamental. Cualquier cosa que contribuya a esa búsqueda tiene gran sentido y gran valor y, por lo mismo, gran significado. Cualquier cosa que atente en contra de ello es peligrosa y, por lo tanto, también tiene gran significado. Todo lo demás, es contingente. La paradoja ciega al hombre, y éste se condena como el Sísifo a una actividad infructuosa, una búsqueda vana y perpetua. Sin embargo, frente al escenario, solo el espectador sabe que trascenderse a sí mismo es la única forma de trascender su condena y que el único significado de la vida es la vida misma, su naturaleza, es la persistencia, su tendencia, el equilibrio, y su calvario, la entropía. El hombre camina mirando lo que piensa mientras se extravía e ignora lo que captan sus sentidos. Entonces se crea un avatar, un eidolon de sí mismo con el que pretende trascender los límites del mundo corpóreo y biológico que le condenan a una existencia efímera, inútil y sin sentido, pues carece de fundamento teleológico. Entonces, se crea una misión y se obliga a encontrar y a justificar la razón de su viaje, pues mientras no la conozca, ese tópico es el único valor que impele su búsqueda. Luego,
valor y significado se amalgaman y se apoderan de todo, se convierten en símbolos y objetos de deseo, signos de supervivencia que solo encuentran sentido escudriñando en sí mismos. El hombre reconoce el statu quo del mundo de los sentidos, pero cada vez más se distancia de él y del de su pensamiento, pues a ninguno pertenece del todo. Mientras mejor interpreta y entiende lo que observa en el universo, menos lo puede representar por sus sentidos, y no conforme, lo niega, lo confronta, lo trata de modificar, pero no puede, y cuando fracasa en ello, cuando no logra más inscribirse a sí mismo en el discurso de su propia introyección, cuando no puede continuar solamente en la realidad que construye con su imaginación, cuando los rasgos de su consciencia no aparecen en la naturaleza que habita, entonces, se siente ajeno, surge lo sobrenatural, y sustituye ese mundo al que llamó realidad con su inagotable pensamiento creativo. Pero, generalmente, termina corrompiendo y pervirtiendo su observación con misterio, dogma y fantasía, creando así un mundo metafísico donde él cree que sí puede habitar. Esa es la utopía que motiva su viaje, un lugar al que el hombre se dirige navegando por aguas azabaches, profundas y distópicas, transitando el océano desconocido de su propia existencia e irrefutablemente atrapado en el mundo fáctico de los sentidos que pronto le condena a una muerte temprana. No conforme con todo esto, en el centro de la escisión, la mezcla, el encuentro de dos mundos, el choque, produce, ya una realidad tergiversada por el pensamiento, ya un ideal frenado y deformado por la realidad. En cualquier caso, emerge una utopía que se traslada y trasciende hasta la sociedad, donde el hombre plural configura un hábitat holográfico proveniente de la interferencia que se genera como el resultado de este conflicto entre los mundos que le conforman. Ahí, es donde él pretende establecer su hogar, ahí, se gesta la quimera a la que se obliga a pertenecer. Agua y aceite no se mezclan, sin embargo, pensamiento y materia interactúan solo por intermediación del hombre. Escritores, críticos del mundo, fotógrafos de la humanidad, inventores de la realidad, artesanos de la cultura, deidades de la imaginación, amos del tiempo, historiadores, educadores, poetas, científicos, filósofos, heurísticos incansables. Son ustedes los ojos prismáticos que desvelan las facetas del pensamiento y de la consciencia humana. Fabricantes de utopías y heraldos de la convicción, navegar entre sus páginas es recorrer mundos sorprendentes, alteraciones del statu quo, y, aunque verosímiles, frecuentemente imposibles, o distópicas. Podemos descubrir la delgada inflexión de la ruta entre lo asombroso y lo fantasioso. Entender el realismo que mágicamente nos devora. Ver cómo se transforma el futuro con nuestro presente, imaginar nuevas realidades, crear situaciones, anticipar consecuencias y volvernos a preguntar si la vida es un fin o un medio. Por supuesto, no desde la percepción egoísta de nuestra singularidad, sino desde el macroconcepto de nuestra esencia y existencia plural. Pero reflexionemos. ¿Cómo podemos encontrar el sentido de la vida si ni siquiera la vida misma hemos definido antes? ¿Por qué debemos encontrar un sentido aglutinador de la experiencia humana? ¿Por qué unificar el significado de esta práctica? Difícilmente, el hombre subsumido en la fantasía de su origen y en la utopía de su destino, podría admitirse como la causa eficiente, formal y final de sí mismo. Todos somos escritores del discurso interior de nuestra realidad, la novela de nuestra vida. Sin embargo, la trama se verá absurda, incomprensible y ridícula, mientras no hayamos, ante todo, definido al personaje protagonista del relato, que no es sino el mismo hombre. Esencia, signo y razón. Substancia, forma y fin. Estos conceptos conforman el constituyente primo para encontrar el significado, el sentido y el valor de cualquier cosa.
todo lo que es significativo tiene sentido. Pero, valor, significado y sentido son accidentes extrínsecos al mundo físico. El hombre no sabe distinguir esta escisión y busca lo que compete al mundo de las ideas en el mundo de la materia, o viceversa. Ni su cuerpo puede vivir en una idea ni sus pensamientos se pueden almacenar en un cajón. Su meta no es más que un espejismo que se desvanece cuando quien lo contempla se acerca lo suficiente. Todas las historias están impregnadas de esta interferencia, ni hay caja de Pandora ni hechizos de poder ni substancias para combatir a los espíritus hostiles. Ni el hombre mismo, que, en su propia naturaleza alberga dos mundos, los puede mezclar. Quien, en este sentido, trate de engañarnos, es un brujo. Y, quien le crea, un ignorante. Desde los albores de la humanidad el mercado de las utopías se ha desarrollado enormemente. Los servicios asociados a ellas han generado tales dividendos que su administración, control e institucionalización deviene en guerras, genocidios y esclavitud. El poder sobre estas ideologías permite controlar las conductas sociales. La moral impuesta se convierte en la esencia del hombre que la adopta, en la identidad que anhela para intentar colmar el vacío de sentido de su vida dando forma y propósito a su naturaleza, arguyendo una escisión transitoria y un camino a la plenitud espiritual, un reencuentro con su identidad original, desconocida, trascendiendo de esta manera el concepto de vida en el plano material y recreándolo en la utopía como la continuación de su existencia psíquica. Así, el hombre, establece un puente virtual entre ambos mundos, incitando, exhortando y hasta obligando a la humanidad, sus semejantes, a cruzar. Pero alerta siempre para recaudar el peaje que este privilegio implica según cada ideología, pues el mundo se ha edificado con ladrillos de temor pegados con mezclas fugaces de imaginación forjadas en el crisol de una agnotología perversa. Evidentemente, el significado de la vida transmuta fundamentalmente. Se apega a una nueva identidad, se construye con una nueva esencia, y se rige por una moral antes inexistente. No obstante, la búsqueda de este sentido continúa siendo la propela del navío, el impulso para atravesar el puente. Cambia el significado de la vida. Sí, porque los valores se transforman. El timón es la moral, la ruta continúa siendo incierta, pero el vacío y la pesquisa permanecen y crecen en tanto la condena no sea anulada. Ahora, en lugar de navegar uno solo, el transporte es colectivo y el servicio tiene también un precio. La ideología se comparte, la utopía se generaliza y el individuo vislumbra identidad en ese grupo que participa de su condena, de su anhelo y de su afición por descubrir ese sentido, ese significado del cual desconoce también su propósito y fin último. No todos anhelamos lo mismo y, por supuesto, no todos pensamos lo mismo. Las diferencias crean el potencial necesario para hacer girar la maquinaria del movimiento, para continuar la búsqueda, para mantener el constante equilibrio del statu quo, la delicada armonía del fenómeno de la vida. Cambia la forma, el significado se mueve, la identidad se altera, se redescubre la esencia, y la humanidad se transforma, pero a la deriva, sin un sentido, sin una dirección, sin rumbo, sometida solo al capricho y entropía del statu quo. ¿Y cuál es mi papel en toda esta disertación? Pienso. No lo sé. Ni siquiera sé si debería tener uno, pues no comparto ninguna utopía ni tengo una propia. De cualquier forma, también me arrastran las corrientes de la entropía universal que, paradójicamente, constituye también la fenomenología del cosmos y la esencia del statu quo. Autotrascendencia puede ser el significado y el sentido de la vida, es el método de conocerse a sí mismo, el disparador de la consciencia, el camino de la evolución y la dialéctica de la resiliencia. Es posible que no tenga identidad, y eso mismo ya es un autoconcepto, pues, aunque no tenga sentido significa algo, me define, me describe, me califica, me dice lo que soy, me conmina a continuar la pesquisa de mi ser fundamental para descubrir las potencias que me precisan,
elegir un propósito, y adoptar la forma capaz de alcanzar el fin de mi elección. Hay que reconocer que una sustancia que empieza a tomar forma, que aún desconoce su propio fin, ni es potencia ni es acto, es entelequia en plena actualidad. De cualquier manera, la única realidad fáctica puede que sea el movimiento perpetuo del cosmos. Existencialistas y utópicos, el significado de sus vidas está en movimiento. El valor primigenio que todavía algunos tenemos es la vida propia y, luego, por desinencia, la vida plural. Pero este valor muere cuando los valores de las utopías le superan. Pues creen que van a seguir vivos después, en su mundo de fantasía, o que solo muere la carne de sus cuerpos. Pero ¿qué son esas almas reencarnadas sin la bitácora de lo que fueron? ¿Quiénes son esos que no tienen identidad? ¿Quiénes? ¿Quién es quien no tiene memoria? ¿Qué es la vida, sino el recuento de los viajes? ¿Qué sentido tiene una vida sin memoria, sin aprendizaje? ¿Cuál es el sentido, el significado, el propósito, la causa final de la vida, sino la vida misma? Que se convierta en tragedia o en drama solo es responsabilidad de nosotros. No se trata de encontrar el significado de la vida, comencemos por darle significado a cada instante que vivimos. El sentido lo encontraremos solo hasta revisar la bitácora. Está en la estela del camino recorrido. Pues ¿cómo encontrar sentido o significado a lo que aún no tiene forma? El significado de la vida solo es un espejismo, únicamente existe el significado de lo ya vivido, significado que puedes cambiar en cualquier momento. Con eso, cambias tu vida en retrospectiva, tus valores, tus creencias, tu identidad, y puedes deshacer amarres y anclajes que predisponen y configuran utopías rigurosas e inmutables. Puedes ser autónomo, dueño de ti mismo. De otro modo, el significado de la vida puede anclarte. O solo fijar el rumbo hacia una utopía y convertir tu viaje en la aventura del Sísifo, una actividad infructuosa, una búsqueda vana y perpetua. ¿Por qué buscar afuera lo que yace interno? ¿Por qué buscar lo que solo nosotros podemos crear? Libertad, felicidad, sentido y significado. La vida es con y sin significado. Esa es nuestra grandeza. Somos los únicos capaces de crear y asignar significado. Pero nos atrapamos en los mismos significados que creamos. Nos volvemos parte de ellos. Interpretamos, creamos el significado del significado, y creemos que eso es la realidad. Buscamos el significado en las cosas como si fuera una propiedad intrínseca en la materia, pero eso solo puede existir en nuestras mentes. Luego peleamos por ellos, como si fueran un trozo de materia del que nos pudieran despojar. El hombre debe reconocer su esencia, definirse, crear su propia forma, y entonces, crearse un propósito. Este último se convierte en el significado de su vida individual, pues el significado de la vida plural seguirá siendo su propia persistencia, ya que requiere de ella, de la vida plural, para crear el significado de su vida individual. Juzgar si ambos significados deben o no alinearse, es simplemente otro significado.